Cordial saludo para todos. Somos el grupo número 4 y en esta oportunidad presentaremos la actividad colaborativa de la fase número 3. Nuestro trabajo se desarrolla a partir de los contenidos de la unidad número 4 titulada La entrevista y su aplicación. Durante la exposición abordaremos la importancia de la entrevista psicológica como una herramienta fundamental para la evaluación y la comprensión de diferentes situaciones y contextos. Los integrantes de nuestro grupo son Mayra Alejandra Crispín Sanabria, Mayra Alejandra Pulido Rubio, Jennifer Joana Durán Páez y Johnny Guerrero Ramón. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la entrevista psicológica y la importancia que tiene para comprender y mejorar las emociones, pensamientos y comportamientos de las personas. Para desarrollar este análisis, nos basamos como grupo en el capítulo en terapia Martes Gastón, que nos permitió observar cómo se lleva a cabo una entrevista en un contexto profesional. Además, abordaremos algunos aspectos importantes como la evaluación del riesgo y las principales diferencias entre la entrevista clínica, educativa y organizacional. Todo esto con el fin de comprender cuál es el papel que cumple la entrevista dentro de la práctica psicológica. Cordial saludo. En esta parte del análisis vemos la pregunta de por qué el terapeuta debe realizar una evaluación de riesgo inmediata ante la insistencia de Gastón. Podemos observar que el terapeuta debe evaluar el riesgo emocional del paciente. Esto debido a las señales que él muestra, como la tensión y dificultad para controlar sus emociones. Gastón presenta algunas conductas impulsivas y el problema en la regulación emocional, por lo que la evaluación del riesgo por parte del terapeuta se convierte en una responsabilidad ética y también profesional del psicólogo. En lo pertinente al análisis clínico se pueden identificar mecanismos de defensa de parte de Gastón como la negación y la racionalización. Vemos que el terapeuta explora pensamientos relacionados con agresividad y pérdida de control para comprender mejor el estado emocional de su paciente. Esto nos demuestra la importancia de la entrevista psicológica, lo cual nos ayuda a prevenir crisis y a realizar una intervención adecuada. Buenas tardes. Dando continuidad a lo que hemos trabajado con mis compañeros, es importante mencionar que desde la entrevista organizacional se debe analizar cómo el psicólogo valida si los rasgos de perfección y control de gastos revelan una falta de estabilidad emocional. Y evidentemente podemos decir que sí, que dichos rasgos de perfeccionamiento sí están mostrando una falta de estabilidad emocional, principalmente afectando lo que es pues la ansiedad y la inseguridad emocional que normalmente tenemos que tener equilibrada los seres humanos. La necesidad excesiva de control en muchos casos se considera normal, pero no es normal porque tratar de mantener las cosas 100% controladas, lo único que puede traer son afectaciones y adaptaciones funcionales para nuestro sistema, nuestro cuerpo. En cuanto a la validación organizacional, el profesional normalmente evalúa aspectos relacionados con la tolerancia, la frustración, la capacidad de adaptación al cambio y el manejo del estrés y la regulación de las emociones. En el caso de Gaston, pues se observa que es una necesidad, él mantiene una necesidad excesiva por el control de las situaciones y de sí mismo, y todo esto acompañado pues de altos niveles de autoexigencia. Estos comportamientos, como se había mencionado anteriormente, pueden verse normales, pero claramente son indicadores de inseguridad emocional, de temor al fracaso, de dificultades para afrontar escenarios y pues escenarios impredecibles normalmente, ¿no? Entonces, a través de preguntas estructuradas y muy situacionales o ya muy claras, el psicólogo lo que busca es explorar cómo reaccionaría frente a los errores, las críticas,
a trabajos bajo presión o a la pérdida del control de determinadas circunstancias. Entonces, si el paciente se manifiesta de pronto desconcertado, irritable, con ansiedad elevada o incapacidad para aceptar algunos fallos, esto podría indicar que pues, son rasgos de perfeccionamiento que no responden únicamente a las características de la personalidad funcional, sino a mecanismos compositorios asociados a la fragilidad emocional subyacente. Entonces, adicionalmente a las terapias, también podría identificarse si estos patrones están afectando las relaciones interpersonales, la comunicación y el desempeño de los entornos sociales y laborales. Muchas gracias. En esta diapositiva vamos a comparar dos tipos de entrevista muy importantes como son la entrevista clínica y la entrevista educativa. La entrevista clínica pues tiene como principal objetivo evaluar, comprender e intervenir en los aspectos relacionados directamente con la salud mental. Y la entrevista educativa acompaña procesos académicos y escolares. La clínica da un diagnóstico, tiene una intervención terapéutica y pues además evalúa la salud mental, mientras que la educativa busca orientar por medio de un proceso académico y mantener una adaptación escolar. Podemos decir que en ambas se utiliza mucho la escucha activa, la comunicación profesional y los contextos son muy objetivos y profesionales, aunque suelen ser muy diferentes. Bueno, podemos decir que la entrevista psicológica es una herramienta muy importante en diferentes áreas de la psicología, ya que esta nos facilita obtener información sobre las personas y sus necesidades. También es fundamental que el profesional desarrolle habilidades como la escucha activa, la empatía y la capacidad de identificar posibles situaciones de riesgo durante la entrevista. Y finalmente, como grupo, podemos concluir que la importancia, que es muy importante actuar con ética y profesionalismo, así como reconocer el valor de una adecuada comunicación para lograr unas intervenciones mucho más efectivas.